Hola, ¿qué tal? Soy Javi y hoy venimos a descubrir Moixent. Si ya conocías algo de este municipio valenciano, seguro era esta figura de bronce conocida como el Guerrer de Moixent. Pero aún así, este pueblo tiene mucho más que ofrecerte. ¿Me acompañas si lo vemos? En el término municipal de Moixent hay restos de periodos de la historia, destacando abrigos prehistóricos con arte rupestre, asentamientos de época ibérica o restos defensivos medievales. Pero una de las muestras más representativas de la arqueología de Moixent es esta, el poblado ibérico de la Bastida de les Alcuses. Este impresionante paraje alberga una ciudad ibérica del siglo IV a.C. Se conserva un fantástico recinto amurallado con torres y puertas fortificadas. En el interior, una serie de calles distribuyen la circulación entre los barrios de casas. Un par de miradores nos dejan unas vistas espectaculares. El yacimiento está abierto al público todo el año y cuenta con visitas guiadas gratuitas. Además, en el recorrido hay equipamientos interpretativos como estas fantásticas maquetas de bronce. También se ha hecho, a escala natural, una reproducción de una casa de la época. Así, podemos comprender cómo vivían y organizaban sus vidas los habitantes de la Bastida. Si seguimos con la historia, podemos acudir al Museo Arqueológico Municipal, que, empezando desde los hallazgos más antiguos, ofrece al turista un recorrido cronológico por la historia de Moixent. El acceso y la visita guiada son gratuitos. A escasos kilómetros y en plena naturaleza nos topamos con el Bosquet, un bello embalse histórico declarado Bien de Interés Cultural en el 2005, debido a su gran importancia, a su altísimo interés hidrológico y, por supuesto, por tratarse de una de las pocas obras de este tipo en la Comunidad Valenciana. De las montañas del Bosquet proviene este riachuelo conocido como el Azul, un bello paraje conectado con el restaurado lavadero público de Moixent. Además, tenemos estas escaleras que nos llevan directos hacia la Torre dels Coloms. Sigamos. En lo alto de la montaña se alza esta magnífica torre vigía, la Torre dels Coloms, una estructura fortificada que forma parte del sistema defensivo del Castell de Moixent. Una vez llegados al pueblo, recorremos a pie las calles de su casco antiguo, donde además de tranquilidad y calma, podemos disfrutar de su encanto y su patrimonio. Lo que ves detrás de mí es la iglesia de San Pedro Apóstol, una iglesia con mucha historia, pues es el resultado de la mezcla entre las culturas visigoda, la musulmana y la renacentista. Por el lado de las tradiciones, el pueblo mojentino celebra fiestas muy diversas durante todo el año, pero algunas de las más características son la Semana Santa, las fiestas patronales de agosto o esta, la de moros y cristianos, que habitualmente se celebra el primer fin de semana de noviembre. Color, música y un ambiente inmejorable vuelven las calles de Moixent durante estas fiestas. Las fértiles tierras de Moixent y el cuidado tradicional de sus agricultores derivan en productos de altísima calidad. Entre ellos se encuentra el extraordinario aceite virgen extra que se produce en la cooperativa Sant Pere Apóstol. Uno de sus aceites, el Pagos del Guerrer, elaborado con la variedad autóctona Grosal, ha sido premiado varios años consecutivos como mejor virgen extra con denominación de origen de la Comunidad Valenciana. Otro de los productos más cotizados es el vino. Así, encontramos diversas bodegas productoras, como Pau Casagran, Celler del Roure, en la que nos encontramos, y Sant Pere. Estas dos últimas pertenecientes a la asociación Torres de Alforins, donde sus vinos artesanos y ecológicos deleitan los paladares de Moixent. Pero sin duda, una de las cosas que más nos llama la atención es la gastronomía.
De este modo podemos disfrutar de riquísimos platos locales como el arroz al horno, la gachamiga o el gazpacho moixentí. Este guarda toda la esencia de la Mancha, incluyendo en sus ingredientes el conejo de monte, pollo e incluso en temporada de setas los fantásticos pebrasos. Además, la peculiaridad de este plato es que se alinea con pebrella y se sirve por separado. Una combinación buenísima. Si nos queda hueco para el postre, siempre podemos probar los dulces típicos de Moixent. Yo que tú no me los perdería. Yo me quedo por aquí, pero espero que lo hayas disfrutado. Te veo a la próxima, ¿verdad? Si te has quedado con ganas de más, siempre puedes acceder a la página web de Moixent, donde en el apartado Audioguías tienes información sobre todo lo que te acabo de contar e incluso más. Nos vemos.